Tenemos esta señal f de n igual a 3 para n entre menos 3 y 0 y n entero obviamente, y es igual a menos n más 3 si n está entre 1 y 3, n entero. Entonces si graficamos esta señal en este dominio para n valores enteros, obtenemos esta gráfica de esta señal en tiempo discreto. Nos piden construir la señal f de menos n más 1, f de menos n menos 1 y la señal 2, f de 3n menos 1 y más 1. Y bueno, este es el otro tipo de problemas, ¿no? En estos problemas nos dan una señal base, la señal de inicio, la señal original, y nos piden construir tres señales distintas. Este tipo de ejercicios, a diferencia del video anterior, pues resulta ser que son difíciles en el sentido que no te dicen qué operación tienes que realizar primero. Al final tú tienes que entregar esta señal, ¿no? Entonces, primero lo vamos a hacer con la metodología pues más sencilla, y la metodología más sencilla pues hace referencia a operaciones algebraicas, y al final, ya que tienes la señal modificada, pues la graficas, y esas serían las señales que te solicitan. Entonces esto es como la manera más fácil de hacerlo. No siempre necesitamos la expresión analítica, eso es algo importante. Muchas veces nos importa más el resultado geométrico de las transformaciones, y de eso hablaré en la segunda parte de este video. Entonces, en la primera parte hacemos lo siguiente. Vamos a llamarle al inciso A la señal g de n, y la señal g de n es directamente la modificación de f de menos n más 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar a la señal original, y en donde esté la variable n sustituimos por la variable menos n más 1. Entonces aquí ponemos menos n más 1, aquí está. Aquí escribimos menos n más 1, cuidado con el signo, hay que multiplicar todo por menos al final, y después sumamos 3, aquí hay n, entonces escribimos menos n más 1. Entonces pues despejamos, es decir, aquí ajustamos los valores, el 1 pasa restando de ambos lados, y después multiplicamos todo por menos 1 para que la n nos quede positiva y nos describa el dominio, pero como son desigualdades, pues las desigualdades se invierten. De la misma manera aquí el más 1 pasa restando de ambos lados, y al final multiplicamos por menos 1 para que la n quede positiva en el dominio, y hay que tener en cuenta que las desigualdades se invierten. Aquí nos quedaría más n, y nos quedaría menos 1 más 3, nos quedaría más 2. Y aquí tenemos la descripción matemática de esta señal. Lo que sucede con esta señal es que si la graficamos en el dominio correspondiente, pues obtenemos esta gráfica en verde. Entonces, pues no hay mayor problema. Teniendo el analítico, pues ya es más fácil evaluar y bosquejar la señal resultante. De la misma forma lo hacemos para la señal B, que es menos n menos 1. Entonces evaluamos la señal del inciso B, le llamamos h al resultado, entonces sería f de menos n menos 1, y repetimos el procedimiento, es decir, en donde estaba la variable n en la señal original, pues lo sustituimos por la variable menos n menos 1, hacemos las sustituciones y hacemos las simplificaciones correspondientes en donde sea posible, como es este caso de aquí, que sería más n, luego sería más 1, más 3, sería más 4, y de aquí despejamos igual, ¿no? De tal manera que la n quede despejada en su dominio. Entonces este menos 1 pasa sumando, y después todo por menos 1 para que la n quede positiva, y eso hace que las desigualdades se inviertan. Lo mismo pasa aquí abajo. Entonces al final tenemos esta descripción matemática, y bueno, al evaluar en estas dos funciones para n de menos 1 a 2, pues nos queda 3, que sería para n entre menos 1 y 2 sería 3, entre menos 1 y 2 sería 3, y para n entre menos 4 y menos 2 sería esta fórmula. Entre menos 4 y menos 2 nos da esta fórmula. Y esta sería la modificación que le ha hecho esta transformación a la señal original. No nos importa por el momento mucho la geometría resultante, confiamos en que las operaciones las hemos realizado de manera correcta. Por otra parte, nos piden realizar en el inciso C esta transformación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a llamarle P al resultado de la transformación C, entonces sería 2f de 3n menos 1 más 1. Entonces aquí hay que tener cuidado. Entonces este 2 es una operación vertical, entonces tomamos a la fórmula f y la multiplicamos por 2 y después sumamos un 1, y en donde esté la variable n la sustituimos por 3n menos 1. Entonces la fórmula es 3, la multiplicamos por 2 y le sumamos un 1, y en donde haya n, que no es el caso en esta parte, sustituimos por 3n menos 1, en este caso solo es en el dominio. De manera similar para la segunda fórmula,
multiplicamos la fórmula original, la multiplicamos por 2, es lo que dice. En la fórmula original, en donde estaban las n's, las sustituimos por 3n-1, que era en esta parte. Y después al final sumamos un 1, hacemos la simplificación. Y en donde estaba la variable n, ahora ponemos 3n-1, que es en esta parte. Despejamos a la n y nos queda esta descripción matemática. Va a ser 7 si la n está entre menos 2 tercios y 1 tercio. Solamente tomamos los enteros que estén aquí, pues solamente es el 0. Entonces el 0 tiene altura 7. Y tomamos los enteros que estén entre 2 tercios y 4 tercios. Eso es un 1. Eso es solamente para n igual a 1. Cuando n vale 1, pues así calculamos la altura del 1 y nos da 3. Entonces esto lo hemos explicado ya en videos anteriores. Entonces, bueno, ya no habría que sorprenderse porque solamente quedan estas dos evaluaciones. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería como la manera rápida de generar estas señales. Pero como comenté al principio del video, muchas veces nos interesa más el resultado geométrico de la transformación que la forma analítica. O sea, si al final lo que me interesa es ver cómo se ve la gráfica en verde, pues pierdo mucho el tiempo en estar construyendo el analítico. Entonces, vamos a generar una metodología para que en el caso que no nos interese la descripción analítica, sino nos interese la gráfica, pues podamos construir la gráfica de manera directa. Y lo mismo para cualquier transformación que nos indiquen, ya sea horizontal, vertical o combinaciones de estas. Entonces, para esto vamos a dar las siguientes observaciones. En general tenemos transformaciones de tipo horizontal y de tipo vertical. Por ejemplo, para esta señal, las horizontales es una traslación y un escalamiento. Para esta señal es un escalamiento y una traslación. El factor de escalamiento vale -1 en ambos casos. Y para esta señal tengo dos horizontales, un escalamiento, traslación. Tengo un escalamiento, estos son horizontales, un escalamiento vertical y una traslación vertical. Entonces, pueden ser horizontales o verticales, las hemos descrito. Y la idea sería lo siguiente. Como nos interesa construir el geométrico, no nos interesa el analítico, podemos hacer la siguiente convención. Y esta convención pues funciona perfecto. Resulta ser que si yo observo esta señal, pues observo una traslación de 1 y un escalamiento de -1. Si yo observo esta señal, observo una traslación de -1 y un escalamiento de -1. Entonces la regla sería la siguiente: si yo quiero ocupar estos números, es decir, para esta quiero ocupar el -1 y el 1, y para esta quiero ocupar el -1 y el -1, entonces las horizontales las debo de hacer en este orden: traslación y escalamiento. Recuerden que las operaciones no conmutan. Si yo quiero ocupar los números que estoy viendo como factores de traslación, como término de traslación o como factor de escalamiento, debo de hacer primero traslaciones y escalamientos cuando haga las transformaciones horizontales. ¿Ok? Obviamente las puedo hacer al revés, pero entonces estos números que están aquí tengo que ajustarlos. Eso lo comentaré al final. Ahora, si yo voy a hacer las transformaciones verticales, necesito identificar los números que afectan verticalmente a la señal. En este caso, para el inciso C, en el A y el B no es el caso, no hay transformaciones verticales, porque las operaciones todas están dentro del argumento de la función. Aquí las operaciones verticales es este 2 y este 1. Eso va a modificar verticalmente a la señal. Entonces, si yo quiero ocupar este 2 y quiero ocupar este 1, necesito hacer las verticales en el siguiente orden. Primero tengo que hacer el escalamiento y después la traslación, si yo quiero ocupar el 2 y el 1. Si lo quiero hacer al revés, estoy en mi derecho de hacerlo, solo que estos números no se ocupan fielmente. Hay que hacer una pequeña factorización. Entonces, voy a ocupar estas ideas para construir esta señal que está aquí, ¿ok? Para construir esta señal que está aquí, pero desde el punto de vista geométrico, desde la transformación. Es decir, yo no voy a tener de manera directa la descripción analítica, pero sí voy a obtener de manera directa la gráfica de la señal resultante bajo esas transformaciones. Entonces, paso 1, elijo entre horizontales o verticales, es indistinto. Entonces, en este caso yo he decidido hacer primero las transformaciones horizontales. Entonces voy a construir esta señal, la C. Entonces, las horizontales, como yo quiero ocupar el 3 y el -1, primero hago la traslación. Entonces primero ocupo este -1. Entonces este -1 mueve la señal original una unidad a la derecha. Observemos, aquí está entre -3 y 3. Una unidad a la derecha, la señal modificada me quedaría entre -2 y 4. Aquí está. Entonces muevo una unidad a la derecha. Ok, ya hice la traslación, ahora hago el escalamiento.
¿Cómo hago el escalamiento? Pues identifico el escalamiento que es el 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues de esta señal se va a comprimir, porque el factor de escalamiento es un número mayor que 1, y entonces, recordemos, eso ya lo platicamos en videos anteriores, lo que va a hacer este escalamiento es que va a ser una compresión, y como el factor es 3, solamente me van a sobrevivir los números que sean múltiplos de 3. En este caso, el que es múltiplo de 3 es el 0, porque 0 entre 3 me da 0. Aquí se queda, ¿ok? Y el otro múltiplo de 3 en todos estos elementos del dominio es el 3. Entonces 3 entre 3 es 1. Es decir, esta altura se pasa al 1. Por lo tanto, esta señal que está en morado, pues es el resultado de hacer la traslación horizontal y luego el escalamiento horizontal. Recordemos que aquí perdemos datos, ¿ok? Ya que acabé con las horizontales, me voy con las verticales. Si primero hubiera hecho las verticales, acabando las verticales, me voy con las horizontales y ya hubiera terminado. Pero bueno, ahora siguen las verticales, por el orden que elegí. Entonces, según esta convención, pues para que yo pueda ocupar este 2 y este 1, primero tengo que hacer el escalamiento. Entonces tomo esta señal y la escalo por 2, ¿ok? Entonces todas las alturas se van al doble. Entonces esta sería altura 6 y esta sería altura 2. Aquí la tengo, ¿ok? Y después me dice que ya que hago los escalamientos haga la traslación, y la traslación es de una unidad. Como es positivo es hacia arriba, entonces este 6 se va al 7 y este 2 se va al 3. Y bueno, aquí la escala no me ayuda mucho, pero esta señal es la misma, ¿no? Aquí ocupo una escala más pequeña, entonces esta señal es la misma que he construido. Entonces repito, este procedimiento es cuando no me interesa mucho el analítico, me interesa ver el resultado geométrico. Ok, entonces aquí pues bueno, les voy a pedir un poco de imaginación. Por ejemplo, si quiero construir esta señal nada más en el geométrico, entonces lo que hago es, solo son horizontales, entonces las horizontales primero traslado, entonces más 1, muevo esta señal a la izquierda, entonces esta señal a la izquierda está entre menos 4 y 2, ¿sale? Y después invierto el escalamiento horizontal, entonces esta que estaba entre menos 4 y 2, ahora va a estar entre menos 2 y más 4. Aquí está. Lo de la izquierda se pasa a la derecha y lo de la derecha se pasa a la izquierda. Es lo que pasó aquí. Para esta señal, traslado menos 1 a la derecha. ¿Ok? Menos 1 a la... menos 1 me indica una traslación de 1 a la derecha. Muevo a la derecha y me quedaría entre menos 2 y 4. Y ya que está entre menos 2 y 4 la invierto. Lo de la derecha se pasa a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha. Entonces entre menos 2 y 4 ahora va a estar entre menos 4 y 2. Menos 4 y 2, que es lo que resultó aquí. Y el analítico pues me da la misma información. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería como la idea de construir estas transformaciones de las señales. Hay una última observación y es una de las observaciones más importantes. Aunque es una observación muy pequeña, muy rápida, e incluso pues estamos al final del video. Es muy importante para realizar operaciones en las señales, que entre otras las convoluciones, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo no me importa el orden, ¿no? A mí me importa primero hacer el escalamiento y luego la traslación, ¿ok? Entonces, resulta ser lo siguiente. Resulta ser que en particular nos va a interesar mucho este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones en donde haya una inversión horizontal y una traslación. Entonces, esto que voy a decir a continuación es muy práctico. Va en contra de lo que he dicho de convenciones, pero es muy práctico, ¿sale? Entonces, lo que he dicho también funciona perfectamente. Solamente que esto es muy práctico de construir para los temas que vienen. ¿Cuál es la idea? Contrario a la convención, cuando yo tenga una inversión, directamente voy a primero invertir, ¿sale? Ese es como algo que me va a servir mucho, ¿ok? Obviamente lo puedo hacer en el orden que he indicado, como lo he dicho anteriormente, pero cuando tengo una inversión, primero voy a invertir. Entonces esta señal la invierto, lo de la izquierda se pasa a la derecha, lo de la derecha a la izquierda, aquí está, ¿ok? Y resulta ser que ya que invertí, observo este más 1. Entonces, como primero invertí, este más 1, en lugar de mover la señal invertida a la izquierda, la va a mover a la derecha. Entonces invierto y como primero invertí, este más 1 la va a mover a la derecha. Aquí está. ¿Ok? Ahorita explicamos un poquito por qué. ¿Ok? Para la señal del inciso B, primero invierto. Aquí está, lo de la izquierda se pasa a la derecha, lo de la derecha a la izquierda. Y como está un menos 1, este menos 1 va a mover a la señal a la izquierda una unidad. Porque primero invertí, ¿sale? Entonces me va a quedar de menos 3 a 3, me va a quedar de menos 4 a 2. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esto es como el resumen, ¿no? Si una señal es una inversión,
es decir, que ya sabes que es una inversión de una señal que conoces. Entonces, si primero invertiste, traslaciones positivas sí mueven a la derecha y traslaciones negativas sí mueven a la izquierda. ¿Ok? Ese es el resumen y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora voy a aclarar por qué. ¿Ok? Voy a aclarar por qué de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, voy a factorizar este menos. Bueno, no lo voy a factorizar, lo voy a indicar aquí menos. ¿Ok? Entonces, al final, yo quiero construir la señal del inciso A. La señal del inciso A es menos n más 1, ¿ok? Entonces, yo tengo que poner dentro de este menos un n menos 1. ¿Por qué? Para que cuando este menos multiplique a la n me quede menos n y para que cuando este menos multiplique al menos me quede más 1. Entonces, este menos 1 a la señal invertida la mueve a la derecha. Entonces, como tengo este menos aquí, este menos es porque primero invertí. Esto es como la justificación de por qué pasa lo que dije como resumen, ¿no? Entonces no quiero perderlos ni confundirlos. Entonces, este que está aquí, este menos 1, es necesario ponerlo como menos 1 para que cuando lo multiplique por menos me dé más. Y cuando multiplique este menos por n me quede menos n y sé la señal que quiero. Entonces, en términos de lo que sabemos como primero invertí, factorizo este menos dentro de la función final y entonces este menos 1 mueve a la derecha, ¿no? Entonces, en resumen, si quiero pasar de aquí hasta acá sin ver este paso que me puede confundir, pues lo que yo digo es que si una señal está invertida y le quiero sumar un 1, entonces ese más 1 mueve a la derecha. De menos 3 a 3 se va de menos 2 a 4. ¿Ok? Entonces este paso es el raro, ¿no? Es el que queremos omitir. Por eso si primero invertimos y luego movemos, los positivos mueven a la derecha y los negativos a la izquierda. Lo mismo pasa con esta señal, ¿no? Tengo el menos n, pero al final quiero que haya un menos 1. Entonces voy a poner aquí n más 1 para que cuando multiplique por menos me quede menos n y cuando multiplique por 1 por menos me quede menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con este más 1? Este más 1 va a mover a la izquierda la invertida, ¿ok? Que es como sabemos que eso tiene que pasar. Pero como no quiero confundirme, pues lo que digo es lo siguiente. Si una señal está invertida, pues entonces si la traslado, el valor de traslación es negativo, entonces lo va a mover tantas unidades a la izquierda. Entonces menos n. Y quiero que al final aquí haya un menos 1, entonces me muevo uno en la izquierda. Entonces aquí sería de menos 4 a 2. ¿Ok? Entonces, esa sería la idea de las señales en tiempo discreto respecto al orden de las transformaciones y respecto a qué pasa si primero invertimos y luego trasladamos.